que estuvo en el programa Mundo Insólito Radio y que hoy nos trae el secreto de los templarios, un tema apasionante que yo espero y deseo que os guste a todos. Bueno, pues como acabáis de comprobar, ha presentado una ponencia sobre templarios un hombre con una camiseta que va sobre los caballeros de Santiago, ¿no? Un poco contradictorio, no sé si os habéis dado cuenta del detalle, pero bueno. Las órdenes militares, pues, en la actualidad, pues somos todos amigos. Vamos a hablar de templarios. Sé que algunos habéis escuchado alguna vez hablar de este tema, pero bueno, seguro que la gran mayoría no. Y voy a dar hoy cuál es mi visión sobre uno de los enigmas probablemente más recurrentes dentro del mundo del misterio. ¿Y por qué es tan recurrente? Bueno, pues a eso es a lo que quiero dar respuesta durante los próximos 60 minutos. Voy a poner el reloj para no pasarme del tiempo, ya que vamos con un poquito de retraso. Y bueno, vamos a comenzar esta historia en una fecha y un lugar muy especial. Un lugar muy especial frente a la Catedral de Notre Dame de París. No es el edificio gótico más importante de París, pero probablemente sí que sea el más conocido. ¿Quién de aquí ha estado en París y ha visto la Catedral de Notre Dame? Que levante la mano. Bueno, esperaba más, pero más o menos, bueno, creo que un 40% aproximadamente. Es un lugar emblemático, sobre todo después de lo que ocurrió ese 18 de marzo de 1314. Y además os voy a contar una curiosidad. Mi libro sobre los templarios, que lo publiqué en junio de este año, no del anterior, pues la primera página comienza precisamente en ese lugar y en esa fecha. Lo primero que se puede leer en mi libro, en la primera página que escribo yo, después del prólogo, es eso, 18 de marzo de 1314. ¿Sabéis, los más cercanos a mí, qué día nació mi hija? El 18 de marzo también. Entonces, bueno, pues parece que las curiosidades quizás existen, quizás no lo sé, pero lo que sí que es cierto es que tanto la vida de este libro sobre los templarios como la vida de mi hija, pues comienzan el mismo día, 18 de marzo. Un día de vida y de muerte, porque ese 18 de marzo, en esa fecha tan especial que os he comentado, dos hombres de avanzada edad que visten túnicas blancas, que llegan casi hasta el suelo, con una cruz roja en el pecho, se llaman Jacques de Molay y Godofredo de Charnay, están siendo atados a unos palos que han sido colocados en una plaza pública y están a punto de prenderles fuego. Los están rodeando con una pila de leños y están a punto de prender la pila. ¿Por qué? Pues porque han cometido supuestamente una grave herejía. Pero cuando las llamas comienzan a trepar por las túnicas de Jacques de Molay, el último gran maestre de la Orden del Temple, su voz se alza sobre el crepitar de la hoguera y recita las siguientes palabras que pasarán a la posteridad. Dios sabe quién se equivoca y ha pecado, y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. A ti, Clemente, y tú también, Felipe, traidores de la palabra dada, os emplazo a ambos ante el tribunal de Dios. A ti, Clemente, antes de 40 días, y a ti, Felipe, dentro de este mismo año. Puede parecer una chaladura, ¿no?, de un hombre que está ya viviendo sus últimos momentos de vida, pero lo que sí que es cierto, casualidad o no, es que 33 días después de esto, el Papa Clemente V, una de las dos personas que han participado en la conspiración que ha llevado a esos dos hombres a la hoguera, que luego veremos qué consecuencias ha tenido, pues el Papa Clemente V muere a raíz de una extraña enfermedad para la que sus galenos no tienen ningún tipo de explicación. Solo aciertan a apuntar que ha fallecido el Papa, el Pontífice, presa a unos dolores insoportables. Y, casualmente también, 8 meses después, Felipe IV de Francia, el Hermoso, no confundir con el rey español, sino Felipe IV el Hermoso de Francia, se cae del caballo siendo un avezado cazador. Parece ser que se choca inexplicablemente contra unos ramajes, cae al suelo y muere a causa de un derrame cerebral. No sabemos lo que ha ocurrido, no sabemos si realmente han sido los herederos de esa orden del Temple que han vengado su muerte, que les han envenenado, que de alguna forma han hecho que sus funciones, bueno, pues no
no trabajaran con normalidad. Lo que sí que sabemos es que de una forma o de otra la maldición, la profecía de ese último templario se había cumplido dentro del plazo establecido y que estas dos personas que habían acabado con los templarios en la hoguera habían acabado cumpliendo con ese emplazamiento que les habían dado ante el Tribunal de Dios, habían acabado cumpliendo los plazos. Pero bueno, esto es solamente la forma de empezar. Cuando leyó mi libro, Jesús Callejo, que conocéis todos seguro, además es también quien hace el prólogo de la obra, él se dio cuenta de algo que yo había hecho de forma inconsciente, y es que la obra realmente es un viaje iniciático. Cuando me propuse escribir sobre templarios, pensé que ya se había escrito mucho, que era difícil innovar, y entonces pensé en contarlo a través de un viaje con el cual probablemente cualquiera de vosotros podáis identificar, visitando lugares que están al alcance de cualquiera de nosotros. No hace falta ir a lo mejor a Sudamérica, son viajes mucho más costosos, sino que por Francia, por el norte de España nos podemos mover cualquiera, y es lo que traté, de visitar escenarios conocidos y al alcance de cualquiera de nosotros para vivir una aventura que no es ficción, es una aventura que es totalmente real y en la que me suceden pues avatares que podemos vivir cualquiera de nosotros. Y durante ese viaje se pueden seguir todavía las huellas de esa orden del Temple, esas huellas que han dejado tanto en el sur de Francia como en el norte de España. Y por eso decía que Jesús Callejo se dio cuenta que lo que yo había hecho realmente era un viaje iniciático. Porque un viaje iniciático, una iniciación, ¿cómo comienza siempre? Los compañeros que pues conocen, son expertos, sé que aquí hay algunos expertos en masonería. ¿Cómo comienza siempre? Al iniciarse en cualquier orden, en cualquier rito. Siempre se empieza con una muerte simulada, ¿no? El que se va a iniciar debe morir, su vida anterior, su ser antiguo debe morir para dar lugar a una nueva vida, ¿no? A una nueva vida de iniciado. Bueno, pues Jesús Callejo, como os decía, se dio cuenta de que realmente mi libro ocurre exactamente igual. Empieza con la muerte de estos últimos templarios, con la muerte de la Orden del Temple, y luego nos vamos remontando hacia el pasado para revivir todo lo que ha dado, todo lo que han sido los precedentes de esa muerte. Entonces, durante los próximos minutos, para tratar de dar una explicación a todo esto, voy a hablaros del origen del Temple muy brevemente. Todos los temas los vamos a tocar muy brevemente, de forma que esto va a ser muy entretenido y muy dinámico. Vamos a hablar también del Arca de la Alianza, del misterio de las catedrales góticas, del enigma de las vírgenes negras, de las huellas templarias que podemos encontrar por España y también por aquí cerca, para terminar diciendo cuál es, en mi opinión, el secreto de los templarios, el motivo por el que, como os decía, desde hace, prácticamente desde el siglo XIX, cuando se vuelven a poner de moda, después de haber pasado mucho tiempo denostado ahí en el olvido, y un poco lo que trato es de dar una explicación de por qué desde entonces no han parado de protagonizar videojuegos, películas, series, etc. Sabéis que ahora mismo HBO también está apostando fuerte por los templarios, Historia también está apostando fuerte por los templarios, y no paran de salir publicaciones de estos caballeros sobre los que parece que desde hace 700 años no hay nada nuevo que contar, pero sin embargo veréis que no es así para nada. Bueno, pues para comenzar esta historia por el principio, porque el principio real, nos tenemos que remontar a finales del siglo XI, cuando Tierra Santa cae en manos de los intolerantes turcos. ¿Qué significa? Hasta ese momento, Jerusalén, los lugares donde había tenido lugar la pasión de Cristo, según los textos bíblicos, habían estado en manos del clan de los abasíes, había estado en manos de los musulmanes, pero de un clan que era relativamente tolerante con las peregrinaciones. Ellos, mientras los cristianos se dejaran allí su dinero, les daba igual que fueran a profesar la fe de Cristo. Pero cuando son los turcos los que conquistan Tierra Santa, comienzan a hacer, estos son mucho más extremistas, comienzan a hacer todo tipo de vejaciones a esos peregrinos cristianos. Cuando estas noticias llegan a Europa, el Papa Urbano II se echa las manos a la cabeza. Entonces se le ocurre hacer algo que hasta entonces no había precedentes en la cristiandad. Se le ocurre convocar a los fieles a llevar a cabo una cruzada para que, entre todos, sean capaces de recuperar Tierra Santa. En 4 años, después de varios avatares, recuperan Jerusalén, recuperan Tierra Santa en un auténtico baño de sangre sobre el que no podemos pararnos ahora, no podemos detenernos, pero ya os digo, os adelanto que ni los templarios ni los cruzados son ningunos santos, ¿vale? Y una vez que la cristiandad se asienta allí y ponen al frente de Jerusalén
a un rey cristiano. El conde de Champaña, uno de los nobles más eminentes de Francia del momento, que proviene de la zona de la Champaña, envía a otro noble, a Hugo de Payens, ante ese rey cristiano, Balduino II, con un plan que a priori parece totalmente descabellado y que a día de hoy, si lo analizamos, pues no tenemos ni idea de cómo pudo salir adelante. Teóricamente, de cara a la galería, Hugo de Payens, junto a otros 8 caballeros franceses, le proponen a Balduino II que ellos se van a encargar de proteger los caminos de peregrinación a Jerusalén. Como os decía, que los musulmanes estaban viajando a esos peregrinos cristianos, pues estos caballeros se proponen defenderlos a ellos, convertirse en una especie de policía del camino. Sin embargo, no hace falta hacer demasiadas cuentas para darse cuenta de todos los kilómetros que llevan desde todos los puntos de Europa hasta Jerusalén. Estamos hablando de miles y miles de kilómetros, y si lo dividimos entre solamente 9 personas, pues da de nuevo a miles de kilómetros por persona. Es totalmente imposible que cada uno de esos caballeros fuera capaz de proteger nada, pero mucho más si ni siquiera lo intentan, si durante los 9 años siguientes no levantan ni una sola vez la espada para proteger a esos peregrinos que se dirigían a Tierra Santa. Y en su lugar, ¿qué es lo que hicieron? Pues dentro de su trato insistieron en instalarse. No podían instalarse en cualquier sitio, no querían que Balduino II les dejara cualquier recinto para establecer su cuartel general. Ellos insisten en instalarse en las caballerizas del antiguo templo de Jerusalén, el conocido Templo de Salomón. ¿Por qué específicamente este lugar, que ya estaba ocupado por una orden de clérigos regulares? ¿Por qué hubo que desalojar a esos clérigos en un edificio grandísimo, impresionante, y dejarlo prácticamente vacío para solamente ser ocupado por 9 caballeros? 9 caballeros que no dejaron absolutamente a nadie integrarse en la orden durante los años siguientes, que no salieron ni una sola vez del templo de Salomón para defender a esos peregrinos, para cumplir lo que había sido la misión a la que se habían comprometido, y que durante esos años se concentran en realizar una serie de trabajos arqueológicos. Unos trabajos arqueológicos durante los cuales sabemos a día de hoy que descubren unas galerías subterráneas dentro de ese antiguo templo de Salomón. Estamos hablando de un lugar mítico, con galerías subterráneas. Parece que algo empieza a oler a chamusquina, ¿verdad? Bueno, esos caballeros ya comienzan a ganarse el apelativo de caballeros del templo de Jerusalén, o mucho más de forma coloquial se comienza a llamar los templarios, los caballeros del templo. Por lo tanto, durante esas excavaciones que están realizando, durante esos trabajos arqueológicos, parece que en 1125 encuentran algo. Encuentran algo porque el conde de Champaña, que había sido el ideólogo 7 años antes de toda esa aventura, de esa descabellada aventura, parece que recibe una misiva, una carta que proviene de Jerusalén, en la que le informan de un descubrimiento. No sabemos el qué, no tenemos acceso al contenido de esa carta. Lo que sí que sabemos es que en ese año 1125 el conde de Champaña, que es un hombre con la vida resuelta, totalmente acomodado, que posee pues, grandes posesiones, que tiene tierra, que tiene una familia, y lo deja absolutamente todo, se divorcia, bueno, deja a su mujer, deja a su hijo, deja todas sus posesiones en la Champaña francesa y se une a los templarios. Hace voto de pobreza, de obediencia, de castidad, para unirse a esos 9 hombres del templo. Él se convierte en el 10º templario. ¿Por qué? ¿Qué habían descubierto esos 9 desarrapados para que este hombre lo dejara todo? Pues tenía que ser algo muy importante, porque 3 años después, cuando ya regresan el conde de Champaña y los otros 9 templarios, se celebra en la ciudad de Troyes un concilio en el cual Bernardo de Claraval, que no era papa, pero probablemente tenía más poder que él en aquel momento, crea una figura totalmente novedosa para la cristiandad. Hasta ese momento la guerra se estaba decantando del lado de los musulmanes, porque ellos eran mucho más fanáticos, tenían la seguridad de que si morían por defender a Alá iban a ganarse un lugar en su cielo, y por tanto los cristianos pues, no tenían, por así decirlo, ese convencimiento. Entonces, en 1128, el concilio de Troyes, Bernardo de Claraval crea la figura del monje guerrero para igualar fuerzas con los musulmanes. A partir de entonces, los cristianos también pueden matar a los enemigos siempre y cuando sea por defender la fe de Cristo. Y eso les va a dar lugar directo en el cielo al lado de su Señor. Por lo tanto,
ese concilio es muy importante porque cambia la historia de Europa, es cuando empiezan a nacer las órdenes, bueno, es cuando comienzan a nacer la orden de los templarios, aunque ya existían anteriormente algunas órdenes militares, como era la de los hospitalarios y los caballeros teutónicos. Bueno, pero la de los templarios tiene una expansión que no tiene absolutamente nada que ver con esas dos órdenes militares que os he comentado. Tampoco conocemos el motivo, no lo tenemos claro, podemos ahora dar algunos indicios. Lo que sí que sabemos es que San Bernardo de Claraval comienza a hacer propaganda a esta orden y no a las otras, no sabemos por qué. Mientras que Hugo de Payens, ese templario que fue de los primeros que fue a Tierra Santa y, por así decirlo, la mano derecha del conde de Champaña, comienza a hacer un periplo por varios lugares de Europa, por varios países, entre ellos España, en el que va consiguiendo afiliados, consiguiendo que el que no se afilie, bueno, pues que por lo menos deje una donación importante. En un solo año consiguen reclutar 300 caballeros, con todas las personas que hay alrededor de un caballero, todos los sirvientes, estamos hablando de que por cada caballero probablemente iban 20 personas con él para servirle, todos los criados, los que ayudaban a vestir, los que cuidaban al caballo, etc. Y comienzan a recibir unas donaciones increíbles, algo sin parangón. Pero es que no paran de sucederse los continuos privilegios hacia esta orden, las continuas deferencias hacia esta orden que nadie había tenido nunca hacia el resto de órdenes. Inocencio II, el pontífice que había en 1139, les concede el mayor de los privilegios, les libera del poder de los reyes locales, es decir, tú, si eras templario podías estar en el reino de Castilla, pero no le debías ningún tipo de vasallaje al rey de Castilla, sino que tú te encontrabas en su reino, pero solamente rendías cuentas al Papa, por lo tanto no tenías que rendir tributo y estaban recibiendo una serie de beneficios que, lógicamente, los hospitalarios y los teutónicos que estaban antes se echaban las manos a la cabeza, no sabían por qué tanto. Incluso se les permitió llevar la mítica Cruz Roja de las Cruzadas, se les permitió a ellos convertirla en su emblema, en su logotipo, podríamos decir, si lo comparamos con lo que actualmente sería una empresa. Y hablando de empresa, ¿qué hicieron con tanto dinero? Ya que consiguieron tantas donaciones, consiguieron muchísimas joyas, recursos económicos prácticamente ilimitados, ¿qué hicieron con ese dinero? Pues inventaron algunas fórmulas que hasta la época no se conocían y que han marcado la sociedad europea durante los siglos posteriores. Por ejemplo, no sé si sabéis que los templarios son los que crearon el actual crédito bancario. Es decir, en aquel momento la Iglesia no permitía que los cristianos cobraran intereses por prestar dinero, porque lo consideraban que eso era usura y era una práctica judía. Entonces, ¿qué es lo que hacen los templarios? Pues si a mí un agricultor me pedía 100 maravedíes para comprar trigo, por ejemplo, pues en el contrato poníamos 120, de forma que no quedaba de alguna forma rastro de que lo que realmente le habían cobrado era un 20% de comisión, pero como decimos, lo camuflaban a ojos de la Iglesia para que no se enteraran. Por otro lado, son ellos también los que ponen las semillas de la banca moderna, aprovechando que se habían expandido muy rápidamente y que habían establecido unas pequeñas encomiendas, es decir, os decía antes que la Orden del Temple, sus pequeñas células, podríamos llamarlas así, estaban repartidas por los distintos reinos, aunque no rendían pleitesía al rey. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Eran pequeños estados independientes dentro de otros estados. Cada uno de esos estados, de esas pequeñas fortalezas, eran pequeñas ciudades a modo de fortaleza, fortificadas, pues también cumplían una misión, podríamos decir, financiera. Hasta ese momento, como ellos estaban además muy presentes en los caminos de peregrinación, luego hablaremos de su papel en el Camino de Santiago, pero hasta ese momento, si tú querías ir, pongamos desde allí, desde Coria del Río hasta Santiago, pues tú tendrías que llevarte todas tus posesiones, las tendrías que llevar encima, porque si tú dejabas tu casa vacía durante un año o lo que tardara en hacer la peregrinación, cuando volvías, evidentemente no quedaban ni las ventanas. Así que, ¿qué es lo que hacía la gente? Se lo llevaba todo, sus animales, su apego de labranza, su caballo, se lo llevaban todo encima, de forma que eran totalmente carne de cañón para los asaltadores, para cualquier tipo de maleante que hubiera en el camino.
Los templarios le dan la posibilidad, como ellos están en esas vías de comunicación importantes, le dan la posibilidad de no ir con el dinero y no ir con todo encima, sino convertirlo todo en dinero y llevar una especie de documento, que tiene que ir lógicamente con el sello templario, con un sello autorizado, en el que se garantiza que yo, por ejemplo, pues en total poseo 1500 maravedíes. De forma que cuando yo paso por una encomienda templaria, puedo extraer los 10 maravedíes que voy a necesitar para esa jornada. Y me hacían un documento en el que pues descontaban el dinero que iba sacando y a este caballero le quedan 1490 maravedíes, etc. De forma que lo que a día de hoy hacemos con las tarjetas de crédito, cuando nos pasamos por una sucursal bancaria o por un cajero automático, eso ya lo inventaron los templarios en el siglo XII. Y también con todo ese dinero lo invierten en construir las catedrales góticas. Fijaros, entre 1180 y 1270 se financian en Europa la construcción de 80 catedrales y no menos de 500 abadías, aparte de iglesias, monasterios, etc. Un movimiento de piedra que encuentra su único precedente en la historia en el antiguo Egipto, durante la construcción de las pirámides. ¿Quién podía costear, si no eran los templarios, quién podía costear un desembolso tan importante en unos siglos en los que la sociedad estaba totalmente hundida económicamente? Está claro que estaban los templarios detrás de esta construcción, luego lo veremos, pero fijaos, les pasó lo que suele ocurrir en estos casos. Se creían tan poderosos, se creían tan invencibles, se creían tan intocables, que aunque lo vieron venir, parece que no le hicieron caso. Durante una revuelta que hubo en 1306, Felipe IV el Hermoso, del que os he hablado antes, no era un rey muy popular, era un rey que, digámoslo rápidamente, siempre la estaba liando, siempre estaba liándosela a uno o a otro, y hubo un momento en el que el pueblo, pues, una de sus continuas idas de cabeza, pues el pueblo se sublevó, se armaron unas revueltas en París en 1306 y los templarios de buena fe lo protegieron en la fortaleza más inexpugnable que existía en París, que era la Casa del Temple. Allí el rey, con sus propios ojos, pudo ver todas las riquezas, todas esas joyas que los templarios tenían en la llamada Sala del Tesoro. Podéis imaginar una habitación como esta, repleta hasta arriba de monedas, bueno, un poquito como cuando os acordáis de los dibujos animados del tío Gilito, ¿no? Pues más o menos así sería la Sala del Tesoro del Temple. Y este rey, que además era uno de los máximos deudatarios de la Orden del Temple, le había bebido dinero hasta la saciedad, se había endeudado hasta las cejas, pues se le ocurrió un plan que al principio pues, parece que no tenía fisura. Él dijo, yo le debo a esta gente mucho dinero, esta gente ya tiene mucho dinero, y si yo me cargo a esta gente, ¿qué pasará? Pues le puedo requisar todo su dinero y encima ya no tengo deudas. El plan es genial, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Cómo lo orquestó todo? Recordamos que los templarios solamente rendían cuentas ante el Papa. El rey no podía actuar contra el Temple. ¿Qué es lo que podía hacer? Asegurarse de que en el próximo concilio iba a salir un papa títere, que él iba a poder manejar y chantajear a su antojo, que se llama Clemente V, y de esa forma, entre los dos, entre Clemente V, que no es que tuviera mala fe contra los templarios en un principio, luego veremos lo que ocurre realmente, pero al cual le venía muy bien quitárselo del medio, y por otro lado tenemos al rey que tenía un motivo claramente económico para querer eliminar a la orden. Así que, ¿qué es lo que hace? Pues envía misivas, envía manuscritos que van con el sello real a todas las fuerzas reales que tiene repartidas por todo París y que tienen unas instrucciones muy claras. No se pueden abrir hasta la madrugada del 12 al 13 de octubre de 1307. Una vez que llega la hora, al unísono, por toda Francia, se despliegan esos manuscritos y ahí es donde se ven, las instrucciones son claras. El rey está ordenando a todas sus fuerzas reales que acudan a las encomiendas templarias y que atrapen, que encarcelen a todos los templarios. Bueno, alguno dirá, bueno, estamos hablando de la fuerza militar mejor entrenada, más poderosa, con más espías, la fuerza cuyos tentáculos se esparcían por toda Francia. Sería probablemente imposible atacarlo, sería imposible entrar en la casa del Temple por la noche si ellos no lo permitían, ¿no? Aquello sería absolutamente un fortín inexpugnable.
Pues curiosamente, parece ser que esa noche las puertas se quedan abiertas en todas las encomiendas, las fuerzas reales entran sin ningún tipo de oposición y una vez dentro tampoco encuentran que los templarios les opongan la menor resistencia. Parece ser como que les estaban esperando, lo tenían todo preparado para que no encontraran absolutamente nada. Porque, curiosamente, esa sala del tesoro que antes os decía que estaba completa, rellena de joyas, de lujos inimaginables, ahora mismo se encuentran totalmente vacías. Ni rastro ni del tesoro, ni de los documentos originales, ni de las reliquias que supuestamente custodiaba la orden. ¿Dónde había ido a parar todo eso? Pues no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que el rey probablemente mucho más enfadado que antes por haberse quedado sin el dinero, que era lo que a él realmente le interesaba, hace caso de acusaciones de miembros expulsados. Ya os podéis imaginar, pues, a gente que han echado de la orden y que se encuentra despechada, podéis imaginar la credibilidad que tienen sus acusaciones. Pues a estos le hacen caso, luego bajo tortura consiguen la confesión de algunos templarios y del gran maestre. Yo siempre digo que tú, cuando te están tirando de un brazo, te están haciendo la tortura del agua, te están haciendo la tortura de la puerta, que consiste en crucificarte en una puerta, y según decían las crónicas, cerrarla y abrirla hasta que al testigo se le salga el alma por la boca. Pues una vez que te están haciendo todo ese tipo de tortura, tú confiesas lo que haga falta, tú confiesas hasta que, bueno, pues no sé. Entonces, bajo este tipo de tortura consiguen las confesiones que ellos querían escuchar, y una vez que lo consiguen, pues mandan a los templarios a la hoguera, y el resto de la historia ya la conocéis porque ha sido precisamente el principio de esta charla. Pero lo que quizá alguno no sepa es que existe una leyenda en Francia a la que se suman, pues, Louis Charpentier y algunos autores clásicos, que nos dice que esa misma noche, la noche anterior a la escapatoria, a la conspiración, la noche anterior al viernes 13 de octubre, parece ser que se ve como algunas carretas abandonan la casa del Temple de París y ponen rumbo hacia uno de los puertos, el puerto que tenían en el lado Atlántico, en una de sus encomiendas, la encomienda de La Rochelle. Pues parece ser que varias carretas se dirigen hacia allí. 50 carretas, según las crónicas, tiradas por bueyes, salen de la casa del Temple. Y varios días después alcanzan el puerto de La Rochelle, un puerto templario que está colocado, como decíamos, en el lado Atlántico, y con un cargamento de 1500 cofres, según recogen los documentos del puerto, con un cargamento de 1500 cofres cuyo contenido no se conoce, parten sin rumbo conocido. Probablemente portaban esos cofres, el contenido contenía el tesoro templario, es muy probable. ¿Dónde recaló? No lo sabemos. Pero parece ser que existen algunos indicios de que uno de esos carros de heno tirados por bueyes quizás se había separado del resto. ¿Por qué? Contenía algo especial. Bueno, pues eso me lleva al siguiente tema que quiero tocar, y es la búsqueda del Arca de la Alianza. Un elemento mítico, una reliquia que todos conocemos por las películas de Indiana Jones, ¿no? El diga que la conocía de antes, pues probablemente miente, porque todos la hemos conocido por las películas de Indiana Jones. La Biblia no la hemos leído mucho, para que no vamos a engañar. Y fijamos, lo curioso es que si seguimos el rastro de este arca mítica, de este arca de la alianza, de este arca perdida según Hollywood, pues nos encontramos con que es posible que realmente haya existido, y es posible que realmente haya sido lo que hoy en día conocemos como un OPAC, un objeto fuera de tiempo. Fijaos, el rastro lo podemos, lógicamente lo buscaremos en el Antiguo Testamento, ¿no? En ese momento en el que Yahvé le entrega a Moisés las tablas de la ley con los 10 mandamientos y le dice que eso no puede ser guardado en cualquier sitio. Tiene que construir un cofre donde contenerlo, pero ese cofre tampoco puede ser una caja normal. Tiene que, además en el Éxodo 25, esto lo podéis buscar, le dice exactamente cómo debe ser construido ese cofre. Le dice: harás un arca de madera de acacia de 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto. Lo revestirás de oro puro, por dentro y por fuera. Harás también varas de madera de acacia, que revestirás de oro, y los pasarás por las anillas de los costados para transportarlo. Ahí veis una representación de cómo sería el arca.
Pero tampoco el arca podía ser guardada en cualquier sitio. También le da las instrucciones para construir un tabernáculo, una especie de tienda de campaña, para que durante el éxodo, mientras están en el desierto, pues tiene que estar custodiada por las noches, debe pasarla en un lugar especial. Hará también un habitáculo, también con unas medidas precisas. Las medidas también son proporcionales a esos 2,5 codos y al 1,5 codo de ancho, y las paredes tendrán que ser de piel de cabra. Fijaos qué curioso que en esas sagradas escrituras nos dicen que por la noche este arca había que guardarla lejos del campamento. Cuando los judíos, sabéis que estaban haciendo el éxodo, tardaron 40 años, la verdad que se tuvieron que perder alguna que otra vez, porque no se tarda 40 años en recorrer la distancia que ellos transitaron, pero bueno, ya saben que la Biblia está llena de mitos y de numerología. Durante esos 40 años parece ser que por las noches tenían que ellos levantar el campamento para pasar la noche, los judíos, y luego el arca guardarla en ese tabernáculo en un lugar alejado. Un lugar que además parece ser, según nos cuentan estas crónicas, que se iluminaba por la noche. ¿Cómo se iluminaba si no existía la electricidad? Bueno, si seguimos un poco el rastro del arca, según nos cuentan este Antiguo Testamento, nos dice que este objeto sería el que cambia la suerte del pueblo judío, un pueblo que hasta entonces no había ganado ni una sola batalla, que había sido, podemos decir, el saco de las tortas de todos los pueblos de sus alrededores, y que a partir de ese momento cambia para siempre, comienzan a ganar batallas. Dicen que el arca lanzaba lenguas de fuego, que abrió las puertas, abrió las aguas, separó las aguas del río Jordán, que cuando llegan a Jericó comienzan a procesionar con el arca alrededor y las murallas se derriban solas, se caen solas. O sea, estamos hablando de un elemento que si leemos entre líneas nos daremos cuenta de que parece tener algún tipo de poder especial. También muy curioso cuando a los judíos, pues, una de las batallas que pierden es contra los filisteos. Los filisteos les roban el arca porque se dan cuenta que es un arma poderosa y se la llevan a su pueblo y se la ofrecen a su dios. Su dios es Dagón, una estatua colosal con esa forma, ¿no? Se parece un poco a los sumerios, una mezcla ahí de representación sumeria. Bueno, pues ese dios Dagón, cuando le colocan el arca junto a él, se cae solo, según estos textos, se cae, se derrumba, además mata a varios de los gobernantes de los filisteos, y a la mañana siguiente esa estatua que estaba en el suelo amanece hecha añicos, con la cabeza decapitada y las manos cortadas. Todo, supuestamente, únicamente por la interacción del arca. Y a esto le continúan 6 meses en los que el pueblo filisteo sufre una plaga tras de otra. Son tantos los desastres, son tantas las epidemias, son tantos las desgracias que le caen al pueblo filisteo, que pasados esos 6 meses cogen el arca, llaman a los judíos y dicen: ahí la lleváis, ahí la lleváis, y haced con ella lo que queráis, ¿vale? Porque ellos ya se habían dado cuenta de que no paraban de sucederle desgracias. ¿Qué hacen los judíos? Dicen: bueno, vamos a abrirla a ver si han tocado algo de lo que había dentro, vamos a ver si han tocado las tablas de la ley, vamos a ver si nos han robado lo que había dentro. Abren el arca a los judíos sin protección. ¿Qué les ocurre? Pues el rastro es de 60 cadáveres. O sea, el arca es un arma que no le importa gastar fuego amigo o fuego enemigo, le da exactamente igual. Eso sí, tenemos claro, según estas crónicas, que el que tocaba el arca sin protegerse, sin utilizar un paño, sin utilizar algún tipo de aislante, parece que fallecía en el acto por esas lenguas de fuego, tal y como lo describe la Sagrada Escritura. Más o menos, para que nos hagamos una idea de lo que pasaba a los nazis en la película de Indiana Jones, es lo que parece ser que realmente le sucedía tanto a los enemigos como a los propios levitas que tocaban en la reliquia. Os decía antes, ¿no?, que por la noche parece ser, ya veis ahí, una representación del campamento de los judíos y el arca totalmente separada en el tabernáculo, además un tabernáculo que se ilumina por la noche. Pero ¿cómo se va a iluminar si estamos hablando del siglo IX antes de Cristo? ¿Qué tipo de electricidad existía entonces? Sin encender ninguna lámpara de aceite o sin encender ningún tipo de fuego. ¿Cómo se podía iluminar ese aparato? Bueno, vamos a recordar esas instrucciones que Yahvé le dio a Moisés, ¿no? Yahvé le dijo muy claramente cómo tenía que construir este arcón. Le dijo que tenía que estar fabricado, fijaros las claves, fabricado en madera de acacia, cubierta de oro y con 2 querubines en forma de triángulo, cuyas puntas
casi se tocan pero no llegan a hacerlo. Pues si nos paramos a analizar los elementos que componen ese arca, nos daremos cuenta que la madera de acacia no es un elemento cualquiera. Estamos hablando de un tipo de madera dura, ligera, fácil de transportar y además un estupendo acumulador de energía. Por otro lado, tiene que estar recubierta de oro, que además, casualmente, es el mejor conductor de electricidad que se conoce en la actualidad. Ojo, en la actualidad, en el siglo IX a.C. no sabían nada de electricidad. Y con dos querubines de oro, como decíamos, cuyas puntas casi se tocan, que es por donde parece ser que saltaban las chispas. Y si lo que habían construido en el siglo IX a.C., siguiendo supuestamente las instrucciones de Yahvé, era una pila eléctrica. Pero claro, diremos, vale, pueden haber construido una pila eléctrica, pero ¿cómo la cargan, no? Tú a un lugar donde no hay energía te llevas una batería de móvil y si no hay forma de cargarla, no puedes trabajar con ella, no puedes hacer nada. ¿Cómo se cargaba ese arca en un momento en el que no existían los enchufes, en el que no existía la corriente eléctrica? ¿Os acordáis del tabernáculo, verdad? Os dije que era una especie de tienda de campaña, un habitáculo construido con cañas y con piel de cabra. Bueno, pues casualmente, que casualidad también, la piel de cabra es un auténtico generador de energía estática. De hecho, cuando llegue el invierno, ahora mismo nos suena muy lejano, pero cuando llegue el invierno probablemente a todos os ha pasado, ¿no? Que tenéis un saquito así de esos de pelitos, esto que os ha dado una pequeña descarga, ¿no? Imaginaos eso multiplicado por la piel de cabra, que además es mucho mejor generador de energía electrostática, y en el desierto, con el viento que corre en el desierto, durante toda la noche esa piel de cabra frotándose con la madera de acacia del arca, pues toda la noche cargándola. Es una noche tras otra, supuestamente durante 40 años. Pues al final, ¿qué pasaba? Que cuando alguien la tocaba, caía electrocutado, caía fulminado. Cuando los judíos terminan el éxodo, llegan a la tierra prometida, allí al monte, llegan a Jerusalén, que actualmente conocemos como Jerusalén. El rey David tiene sus manos manchadas de sangre, entonces Yahvé le dice que a él no puede construir el templo, que tiene que ser su hijo Salomón, el rey sabio, el rey mago. Entonces es Salomón quien levanta el llamado templo de Jerusalén, el llamado templo de Salomón, y guarda las mismas proporciones que había dado Yahvé. Ellos dicen, si para el arca de la alianza las proporciones eran 2 codos y medio entre 1 codo y medio, esto lo vamos a hacer más grande, pero vamos a mantener la misma proporción, que sería de 1,6666 infinito. Entonces, manteniendo esas mismas proporciones entre el ancho y el alto y el largo del templo, construyen el llamado templo de Jerusalén. Y ahora entenderemos seguramente por qué estoy contando esto. ¿Quiénes habían insistido en instalarse allí? Pues sí, los templarios. De hecho, por el templo por el que reciben su nombre. ¿Y por qué querían instalarse allí? ¿Acaso ellos poseían una información privilegiada que les hacía saber que por allí podía estar todavía el Arca de la Alianza? Pues la información privilegiada que podían disponer es la misma que nosotros, porque en aquel momento, bueno, pues, como sabéis, los evangelios oficiales eran los mismos que actualmente. En esto no dice nada del arca, simplemente lo que dice es que el arca llega allí, hasta el templo de Jerusalén, y una vez ahí ya dejan de mencionarse en la Biblia. No se vuelve a mencionar nada. Hay el templo de Jerusalén destruido y reconstruido varias veces, pero en ningún momento durante esos saqueos se habla de que el arca salga de allí. Por lo tanto, es posible que los templarios dispusieran de esta información a la que cualquiera podría tener acceso, no tiene nada de especial, que habla de que el arca llega allí, pero no sale de allí. Sin embargo, en la actualidad se conocen algunos documentos que sí que podrían aportar un dato diferencial. Fijaos, si los templarios buscaron el arca de la alianza, eso explicaría algunos de los enigmas que ya se han planteado en este rato que te vamos hablando. Por ejemplo, el hecho de que le siguiera a Balduino II instalarse precisamente en las caballerizas del antiguo templo. ¿Por qué allí? ¿Por qué había que desalojar a los que ya estaban ocupándolo para instalarse a ellos? Porque Balduino II se traga el rollo de que 9 caballeros van a proteger los caminos de peregrinación. Eso no hay quien se lo crea. Está claro que eso es solamente una tapadera para ocultar
su objetivo real. Probablemente Balduino II iba a participar de los beneficios de descubrir esa reliquia. En 1125 decía que el conde de Champaña abandona a su familia, un noble que tiene la vida resuelta, lo deja todo y se va a Tierra Santa. ¿Por qué? ¿Qué habían encontrado sus caballeros tan importante como para que este hombre cambiara totalmente su vida? ¿Por qué San Bernardo de Claraval a ellos sí los apoya y a los teutónicos y a los hospitalarios que estaban antes no? ¿Por qué el Papa les concede infinitos privilegios? ¿Por qué el Papa elimina a los intermediarios, quita a los reyes locales del medio como para que no se enteren de ningún secreto y solamente quiere que el temple liquide directamente con él? Bueno, pues como decía, todos estos enigmas se resolverían si diéramos por buena la hipótesis de que los templarios buscaron y encontraron el Arca de la Alianza. Eso sería ese secreto que les hacía tan especiales a ojos del pontífice. Pero es que además existe una serie de evangelios apócrifos que sí que nos dicen que el arca estaba oculta en esos subterráneos del antiguo templo. Por ejemplo, el libro de este texto apócrifo, el libro de los Macabeos, nos dice que el profeta mandó llevar con él el tabernáculo y el arca y partió hacia la montaña donde Moisés había subido para contemplar la herencia de Dios. Al llegar, Jeremías encontró una caverna, allí introdujo el arca y clausuró la entrada. Por lo tanto, hay textos apócrifos que ya nos están diciendo de que el arca podría estar en unos subterráneos. Pero bueno, hay también otra hipótesis, ¿os acordáis? De que os decía antes de que probablemente alguna de las carretas se había despegado del resto, había conseguido otro camino. Bueno, pues en Chartres, una ciudad muy pequeñita que solamente vive de una ciudad francesa, solamente vive de su catedral, situada a 80 kilómetros al sur de París. En la catedral de Chartres, en un lateral que se llama la Puerta de los Iniciados, encontramos un relieve en dos que comparte dos columnas, muy curioso. Fijaos, vemos unos bueyes tirando de una carreta muy similar a la que nos habla la leyenda y en la que vemos dos escenas. Por un lado a la izquierda vemos esa carreta de la que parecen emerger un par de elementos de los que se ve un libro que podría representar la sabiduría, de los que se ve algún tipo de objeto alquímico, y por otro lado a la derecha vemos a unos hombres con túnicas, con barba, que están en posición de enterrar un objeto, una especie de arcón. Parece que ese mismo objeto de la izquierda lo están enterrando en el suelo. Un detalle, ¿os habéis fijado ese hombre barbado y con túnica que cómo coge ese objeto? ¿Por qué no lo toca directamente? Quizás el arca de la alianza, quizás ese arca que no se podía tocar directamente porque te podía dejar electrocutado, quizás ese grabado, ese texto, esa frase que hay bajo los relieves en latín que dice "Hic amititur arca quederis", lo que significaría algo así como "ahí está el arca que has de entregar", o que para algunos quederis sería una derivación de poederis, que significaría "ahí va el arca de la alianza". Quizá nos está indicando esto que de todas esas carretas que liberaron los tesoros de la casa del temple, una podría haberse llevado el arca de la alianza y en vez de llevarla y ponerla en riesgo, poniéndola en alta mar, haberla escondido en un lugar de confianza como era Chartres, un pequeño pueblo totalmente templario, totalmente dominado por los templarios, un lugar de mucha confianza, y que curiosamente tiene un misterio que actualmente se ha convertido en una atracción turística, aunque no tan turística, porque yo este año estuve pendiente y no había ni 5 personas atentos a esto. Estamos hablando de uno de esos fenómenos, de esos milagros de la luz que se dan en muchas ciudades, en muchas iglesias, catedrales. Aquí en España se cuentan como 10, 15 iglesias donde se puede observar este fenómeno en algunos días puntuales. Y allí en Chartres pues se produce el 21 de junio, durante el solsticio de verano, a la hora del mediodía solar, que allí cae sobre las 1 del mediodía, pues un agujerito que hay perforado, un óculo que se llama, que hay perforado en una vidriera, la vidriera de San Apolinar, pues por ahí se vuela un potente rayo de luz que va a clavarse justo sobre una loseta que es totalmente diferente al resto. Y dentro de esta loseta, a esa hora concreta, lo que se ilumina es un pequeño alambrito muy pequeño
pero que hace que el potente rayo se refleje sobre el alambrito y durante unos segundos se crea un efímero pero muy vistoso efecto lumínico, ¿no? Se rellena todo como si hubiera una especie de bola de esta de discoteca y todas las paredes se llenaran de lucecitas. Ese es el efecto que se produce allí en Chartres el 21 de junio y que está señalando ese lugar. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es solamente un efecto óptico? ¿Es solamente un juego de luces? ¿O hay algo más? ¿O hay algo enterrado dentro, en el interior de esa loseta diferente? Bueno, si alguna vez vas a recorchar con un pico y una pala, pues si descubrís algo me lo comentáis, estaréis deseando escucharlo. Por cierto, se me olvidó comentaros que tenemos aquí un hashtag, Planeta Templario, que es el que utilizaré si queréis hacer alguna foto o algo así, queréis luego subirla a Twitter, queréis hacer algún comentario, qué coñazo decir o cualquier cosa, ponéis el hashtag y bueno, pues lo veré y así cuando tomaré nota intentaré ser un poquito más simpático con la persona. Vamos a cambiar de tema, vamos a entrar, a partir de ahora, quedan pocos minutos y vamos a entrar en una serie de temas muy curiosos pero de forma muy breve. Por ejemplo, las catedrales góticas, ya hemos empezado a hablar de la catedral de Chartres, que es uno de los máximos exponentes del gótico en el mundo. El arte gótico comienza en el año 1130 sin que nadie sepa de dónde ha venido, quiénes son los que lo están financiando, pero todo el mundo sospecha de los templarios por el motivo que os daba antes, porque eran los únicos que tenían dinero en aquel tiempo. Estas catedrales góticas se caracterizan por varias peculiaridades. Por un lado, la elección del lugar. Una catedral gótica no se levanta en cualquier sitio, sino que siempre se elegían lugares que habían sido sagrados, mágicos sagrados, desde la antigüedad. Allí donde desde tiempos ancestrales se estaban levantando dólmenes, menires, cromlechs, esos lugares que ya los prehistóricos ya habían elegido por algún motivo que para nosotros es desconocido, los cristianos comenzaron a levantar sobre esos lugares megalíticos, sobre esos lugares que luego habían servido a los celtas para realizar sus rituales, esos lugares que los musulmanes también habían levantado sus mezquitas, pues sobre ellos es sobre los que levantan los cristianos catedrales góticas. Y además, fijaos, pongo la imagen de la de León, porque es uno de esos ejemplos claros en los que la catedral tiene que estar justo ahí. Para construir la catedral de León hubo que derribar unos metros de muralla defensiva de la ciudad. Y es que no podía la catedral echarse 3 metros para allá, no, tenía que estar ahí y si había que derribar la muralla, se derribaba la muralla, pero tenía que estar ahí. ¿Por qué? Por la fuerza telúrica del lugar, algo que nosotros ya nos cuesta mucho entender. Bueno, hay algunos, por aquí sé que hay algún experto en radiestesia y demás, que sí que a día de hoy puede todavía tratar de comprender la energía del lugar y de medirla y demás, pero que el ciudadano medio ya no sabemos ni la entendemos. Esos lugares telúricos, además, estaban acompañados a esos edificios por una arquitectura que siempre acababa en antenas que eran auténticas agujas para conectar con el infinito, con la energía cósmica. Y, además, del románico al gótico, una de las grandes diferencias es que los muros son mucho más finos y se sustituye gran parte de la piedra por vitrales que permiten entrar la luz, pero que luego no la dejan escapar. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Pues fijaos, en un momento como el siglo XII, siglo XIII, donde no existía la energía que hoy conocemos eléctrica, ¿qué tipo de energía se conocían? Pues la telúrica, ¿no? Os he hablado de la energía del lugar, energías que ya desde tiempos prehistóricos el ser humano había sido capaz de detectar, de sentir. La energía cósmica, ¿no? Ellos pensaban que por el cielo, la energía del universo, pues con esas antenas podían recogerla y introducirla dentro de la catedral, dentro de ese edificio. Tenemos también la lumínica, os decía. Esos vitrales están preparados para que la energía, la luz entre, pero no salga, de forma que lo que es la catedral, lo que es el edificio, se convierte en una especie de caja energética. Si esto lo hacemos todo, lo reunimos todo a la hora de la misa, que fijaos qué curioso que hacían las misas a la hora del mediodía solar, a las 12 o la 1, coincidiendo con el mediodía solar. ¿Por qué? Porque es la hora en la que mejor entraba la luz en el edificio. O sea, es la hora en la que la energía telúrica va a estar funcionando, la energía cósmica pensaban ellos que iba a estar funcionando, la lumínica iba a estar en su máxima potencia. ¿Y qué hacían durante la misa? Reunir ahí un montón de personas con su calor humano, transmitiendo su energía, y a las que ponían a cantar, a las que ponían a hacer coros durante la misa.
¿Para qué? Para también conseguir energía acústica. Debemos ser capaces de entender que las catedrales góticas no eran edificios levantados para el turismo, para atraer público de otros pueblos, eran edificios levantados con una función práctica. ¿Y esa función práctica cuál era? Pues reunir todos los tipos de energía que se conocían en el medievo. ¿Para qué? Para acercarse a Dios. Lo que pretendían era hacer que los participantes en la misa entraran en estados alterados de conciencia para que así su conciencia estuviera mucho más cerca del Altísimo. Así que a algunos de vosotros puede parecer, bueno, pues a lo mejor una fábula, no simplemente eso de que la energía del suelo puede afectarnos, de que la energía cósmica puede afectarnos, lo que dice este hombre de la energía humana o de la acústica. Bueno, pues si no me creéis, pensad ahora mismo cuando habéis ido a un concierto lleno de gente o cuando vais a un partido de fútbol. Estamos en Sevilla, yo sé que aquí el fútbol no gusta nada, ¿verdad? Tampoco hay mucha polémica entre aficiones ni nada, son aficiones que se llevan bien, la de Sevilla y el Betis. Y imaginaros un derbi, ¿no? Imaginaros un Sevilla-Betis en el que están unos por un lado insultando a los otros, están los otros insultando al árbitro, están llamando a los futbolistas no sé qué, están diciendo que los jugadores no sé cuánto. Yo he venido aquí a Sevilla, que sé que se vive el fútbol forma parte prácticamente de la vida para muchos. Y he visto a personas que iban con su traje, que entraron al estadio, pues venían de trabajar seguramente, entraban al estadio, me ha tocado tener algunos al lado, y durante el partido se han convertido en auténticos energúmenos, han empezado a insultar, han salido de su boca los insultos más feos que os podéis imaginar, y luego ha terminado el partido, se han ajustado otra vez la corbata y han seguido con su vida convirtiéndose de nuevo en personas normales. O imaginaros vosotros durante, como os decía, un concierto en el que estéis cantando las canciones de vuestros artistas favoritos y que a veces vas invitado porque a lo mejor no te gusta demasiado la música, pero es tal la energía, es tal lo que te transmiten los demás que están allí viviendo el concierto y entrando prácticamente en estados alterados de conciencia, que al final te acaba gustando. Pues ahí tenéis un ejemplo de cómo la energía de los demás nos puede llegar a afectar. La única energía que existe no es la eléctrica, sino que existen otros muchos tipos de energía, como, bueno, creo que prácticamente coincidimos todos los que estamos aquí. Se comienza a utilizar el número de Dios, esa proporción de la que os hablaba antes, los 2 codos y medio por 1 codo y medio. El ser humano dice, bueno, si Yahvé dice que este número es el que hay que utilizar, habrá que utilizarlo para todo. Además, el Arca de la Alianza era el elemento, era el instrumento que se llama el pacto entre Dios y los hombres. Por lo tanto, ¿qué número más sagrado que ese, que es llamado desde entonces número de Dios? Construyeron estas reproducciones gigantescas del Arca de la Alianza que contenían esa energía y la mayoría, otro detalle muy curioso es que la mayoría de estas catedrales góticas comienzan a consagrarse a Nuestra Señora de París, es decir, Notre Dame de París, Notre Dame de Amiens, Notre Dame de Reims, un montón de catedrales consagradas a Nuestra Señora, sobre todo en Francia. Y eso me lleva a hablar de las vírgenes negras, porque en muchas de esas catedrales Nuestra Señora era una virgen negra. ¿Por qué los templarios adoraban tanto a la Virgen Negra? ¿Por qué fueron ellos los que introdujeron el culto a la Virgen Negra en Europa? Fijaos, ahí tenemos, pongo la moreneta, la patrona de Cataluña, porque es una de las que mejor guarda los rasgos de las vírgenes negras originales. Tiene esos rasgos bizantinos y las vírgenes negras, su época de máxima esplendor, de máximo apogeo, fueron durante los siglos XII y XIII, que es cuando 11, 12 y 13, que es cuando se tallaron. La mayoría tenía un aspecto románico, pero bueno, como decimos, con toques bizantinos, etc. ¿Y qué destaca? ¿Por qué destaco esto? Pues porque es una de las que guarda esos rasgos. Como os decía, hay muchas iglesias, probablemente aquí en Sevilla las haya, en las que encontraréis vírgenes negras, pero que no tienen ya estos rasgos de la moreneta. ¿Por qué? Porque durante la Guerra Civil se perdieron y se han vuelto a hacer tallas, pero ya un poquito menos orientalizadas, más similares a lo que al aspecto de aquí de los sevillanos y sevillanas. Pero si os fijáis, la Virgen de Montserrat sí que tiene unos rasgos muy orientales, unos ojos almendrados, una nariz larga, unos pómulos subidos, una boca pequeña, que a mí me recuerda mucho al escriba que representa un poco los rasgos típicos del egipcio. Esta estatua famosa la encontráis en el Museo del Louvre.
Un escriba que tiene esos rasgos como digo egipcio. ¿Y por qué la moreneta y la mayoría de las vírgenes negras originales tienen esos rasgos tan egipcios? Pues porque su origen se encuentra en Egipto, porque la Virgen Negra no es más que una representación de Isis con el niño Horus en su regazo cristianizado. La iconografía es exactamente la misma, incluso su color. Isis era la diosa negra, la Virgen Negra está reproduciendo incluso el color. Podéis ver ahí que lo que hace el cristianismo no es más que copiar la iconografía de Isis. ¿Por qué? Porque lo que los templarios introducen en Europa es realmente el culto a Isis. Ellos viajan a Philae, uno de los últimos reductos donde todavía se adoraba a Isis. Allí aprenden el culto a Isis y lo importan a Europa. Pero ¿cómo van a ponerse a adorar a la diosa negra delante de la iglesia? No se lo hubieran permitido, les hubieran condenado por herejía mucho antes de lo que lo hicieron. Así que, ¿cuál era su única alternativa? Camuflar a la Virgen María, el niño Jesús, de Isis. ¿Cómo la camuflaban? Vistiéndola como la Virgen, aunque en realidad estaba representando a Isis. Y diremos, bueno, ¿y qué tiene la diosa Isis? Es más milagrosa que la Virgen María. ¿Por qué los templarios esta guerrera con la diosa Isis, no? Pues, fijaos, porque la diosa Isis realmente es lo que está representando. La diosa Isis está representando el culto a la naturaleza, a la diosa madre, a la dadora de vida, a esa que cuando éramos todavía unos monos nos daba las cuevas para refugiarnos, a la que nos daba, la que hacía germinar las plantas para que nos alimentaran, gracias a la cual estamos hoy en día aquí reunidos. La diosa madre era la que podemos llamar la Gaia, podemos llamar la naturaleza, los romanos la llamaban Demeter, bueno, durante la historia ha tenido muchas representaciones. Fijaos, por ejemplo, esa sería la representación clásica, ¿no?, de la Virgen María y del Niño Jesús en la Europa medieval. Pero es que antes de que naciera Cristo, 700 años antes de que naciera Cristo, los romanos ya estaban haciendo una representación muy similar de Fortuna con su hijo Plutón. Pero es que los romanos ya sabéis que copian muchas cosas de los griegos. 300 años antes, 3 siglos antes, la diosa Irene, la diosa de la fortuna, y su hijo Pluto, pues ya estaban teniendo esa iconografía que estáis viendo ahí. Pero vamos a salir de Europa, en India, en un lugar tan alejado como la India. Ya estaba el pequeño Krishna con su madre y tenían una postura muy similar a la que encontramos luego en el medievo con las vírgenes. Pero aquí nos vamos a Babilonia y encontramos que también la representación es prácticamente igual, calcada a la del cristianismo. Pero es que nos vamos al tiempo de las pirámides, cuando se está construyendo la gran pirámide, a esa Isis y Horus, y ahí vemos la estatuilla exactamente igual, la misma iconografía. Pero es que nos vamos a Sumer, a la cuna de la civilización, una cultura que comenzó, que se originó entre el 3000 y el 6000 a.C. O sea, y vemos la representación de Namu y Enki. ¿Y a qué nos recuerda? Pues nos recuerda a lo mismo que 80 siglos después, ojo, 80 siglos después, ya seguimos representando y adorando a los cristianos. Ahí veis el origen y la consecuencia. Y yo me atrevo a decir que esta es una tradición, la de representar a la Madre Tierra a través de una madre acunando a su hijo, que tiene al menos la misma edad que la humanidad. Al menos. Quién sabe si antes de que nosotros ya estuviéramos aquí, había otros adorando a la Madre Tierra con esa forma. Bueno, muy rápido. Ya para terminar. Huellas templarias. Pues los templarios vinieron a España para cumplir 2 misiones. La primera, custodiar el Camino de Santiago, y la segunda y principal, realizar una cruzada contra los musulmanes de Al-Ándalus, Califato de Córdoba. Así que durante la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 tuvieron una actuación destacada, ellos y otras órdenes militares, también Santiago, Calatrava, etc. Y luego pues, los reyes fueron compensando a cada orden en función de cuánto le habían ayudado. Restos templarios que han quedado en Andalucía, pues en Jaén tenemos el castillo de la Iguela, espectacular. En Córdoba tenemos la torre de la Calahorra. Yo sostengo, no he conseguido todavía el documento que lo acredite, pero sostengo que el castillo de Almodóvar fue templario, porque durante la etapa de los templarios no hay documentación que diga quién estuvo ahí asentado, a quién perteneció. Y además tiene una capilla octogonal y tiene una torre del maestre, por lo tanto
creo que hay indicios suficientes para pensar que fue templario. Aquí en Sevilla capital, en la capital tenemos un barrio que se llama San Bernardo. Parece ser que durante el asedio a la capital de Fernando III el Santo y de las órdenes que le ayudaron, pues a los templarios les tocó atacar por el lado de la Puerta de la Carne, y en ese barrio es donde establecieron su cuartel. Y por eso ese barrio se dedica a San Bernardo, que sería en realidad San Bernardo de Claraval, el reformador del Cister, y el que, como os dije, fue uno de los máximos artífices de que la orden del Temple se expandiera. Parece ser que luego, pues Fernando III el Santo, cuando se consigue Sevilla, les entrega plazas a cada uno, y a los templarios les toca una zona, lo que se llama el compás de los templarios, que tiene su eje central en la calle Zaragoza. De hecho, todavía queda por allí cerca la calle Mesón de los Caballeros, una callecita muy estrecha, pero que nos recuerda al paso de estos caballeros por Sevilla. Alguien dice, no está tampoco demostrado en Sevilla, la verdad es que todavía no se ha terminado de revelar algunos enigmas sobre los templarios, pero hay quien dice que el Hospital de la Caridad pudo ser su casa templaria. De hecho, está repleto, aunque todo esto es posterior, está repleto de lápidas y de insignias donde se lee el lema de los templarios: non nobis domine, non nobis sed nomine tua da gloria. Todo esto, como os digo, es posterior al siglo XIII, al siglo XIV, pero bueno, podría quizás estar de alguna forma homenajeando el pasado del edificio. Y como os decía también, en el norte, en el Camino de Santiago, para proteger a los peregrinos, se instalan también los templarios en enclaves tan fascinantes. Yo os recomiendo que vayáis, si podéis, por el norte de España, que hagáis el Camino de Santiago, y si no podéis, tenéis tiempo de hacerlo andando, pues que lo hagáis en coche y que veáis los puntos principales. Pero no os podéis perder enclaves como Puente la Reina. Tenéis que ver esa iglesia del crucifijo con ese Cristo que está crucificado sobre una pata de oca. Tenéis que ver la ermita, la llamada ermita de las 100 puertas, ¿no? Santa María de Plata en Navarra, un lugar dedicado a la resurrección, con esos mascarones diabólicos, con un Jesucristo crucificado sin cruz, porque los templarios adoraban a Cristo, pero repudiaban la cruz porque les parecía que era el elemento de tortura romano en el que había sido humillado su Señor, y por eso pensaban que tenían que representar a Cristo flotando en el aire, algo súper singular. Y ese castillo de Ponferrada, que tampoco podéis perder, en el que todavía se conserva un ataúd templario, ermita de San Bartolomé, Crucero, etc. Bueno, y llego ya al final. ¿Cuál es el secreto de los templarios? ¿Cuál pienso yo que es el secreto de los templarios? Pues yo siempre he dicho que si hay un motivo por el que desde el siglo XIX se volvieron a poner de moda hasta hoy, se siguen publicando libros, se siguen realizando series, etcétera, es porque los templarios reúnen prácticamente todos los arquetipos del misterio, todo lo que podríamos decir nos atrae. Son el nexo de unión entre el esoterismo nazi, entre el antiguo Egipto, entre las reliquias sagradas, entre la búsqueda del poder, entre las conspiraciones, el ocultismo medieval, los secretos, los símbolos, etc. Son multitud de enigmas los que se reúnen en el caso de los templarios. Aparte, hay otra cosa. Os he hablado antes, ¿no?, de esa información que parecían disponer los templarios. Esos textos apócrifos que, aunque a día de hoy ya han sido descubiertos, pero llevamos apenas medio siglo con ellos estudiándolos, es posible que los templarios tuvieran acceso a esos documentos. No me ha dado tiempo de desarrollar esta idea, lo tengo por aquí, algunos sí me habéis visto desarrollarla, pero yo pienso que los templarios tuvieron acceso a esos documentos que aportaban una visión diferente del cristianismo. Por eso es por lo que ellos adoraban a Isis, querían volver a los valores originales del cristianismo, a adorar a la madre naturaleza, a adorar a lo que de verdad importaba y no a lo que los obispos de la época querían imponer. Ellos se dieron cuenta de toda la corrupción que había en su momento y quisieron acabar con eso, quisieron volver a los orígenes del cristianismo más puro y más sano. Por eso os decía que cuando a Felipe IV se le ocurrió acabar con ellos, al Papa Clemente V le vino muy bien, porque los templarios se habían convertido en una gente incómoda, una gente que, aunque él no iba por sí mismo a iniciar
iniciar una cruzada contra ellos, pero sí que le venía muy bien quitárselo del medio, y fue por lo que colaboró en la eliminación y extinción de la orden del Temple en 1314. Bueno, si queréis más información, si queréis profundizar en esa idea que os he comentado que no me he dado tiempo de desarrollar, tenéis más información en mi libro. Tenemos aquí un stand donde podéis encontrar la versión de Luciérnaga, de Editorial Luciérnaga, Templario. También quien esté apuntado al Círculo de Lectores lo puede encontrar en la versión del Círculo de Lectores, y un formato que actualmente se está poniendo muy de moda, cada vez están apostando más las editoriales por ello en Europa, el audiolibro. Bueno, pues el libro también lo podéis encontrar en las principales plataformas de audiolibros como Storytel, como Audible de Amazon, etcétera, o podéis comprar directamente el audiolibro. Pero ya que estamos aquí, yo creo que lo mejor es que si a alguien le interesa el tema, ya que me tenéis aquí para firmarlo, pues tenéis ahí, como digo, un stand, y estaré encantado de firmar cualquiera de las ejemplares que me traigáis. Muchísimas gracias.